Bien, vamos a continuar con el tema la armadura de Dios, ¿verdad? Eh, para ello, voy a pedir a mi hermana Gladys que pueda leer el texto que corresponde a esta tarde. Bueno, es Efesios, perdón que tengo un poquito de conflicto. Ajá. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí hemos escuchado algunas palabras que tal vez no son muy usuales. Por ejemplo, tenido vuestros lomos, coraza. También vemos acá el escudo, el yelmo. Entonces, estas palabras son relacionadas con las vestiduras que los soldados o romanos vestían cuando iban a la guerra. Porque ustedes recuerdan, Efesios es una de las provincias del Imperio Romano, por lo cual era muy común que cuando iban a la guerra, los soldados se vestían con los utensilios que aquí se han mencionado. Ahora, para que podamos entender, deseo compartirles de, para que veamos una idea de lo que acabamos de leer. Veamos. Quiero ver. Vamos a ver si se puede. Fíjense que tenía una imagen, pero o no puedo yo compartirla. Vamos a ver. A ver si se puede aquí. Me dicen si pueden ver la imagen. Sí. Ah, muy bien. Entonces ahí la vestidura de la que se habla, si ustedes ven en la cabeza, ¿qué es lo que tiene? No, yo no veo, hermano, la imagen. Mm, ¿Quién más no la No, ve? Porque Dalila sí la ve, me dijo. no, yo no. Porque No, la imagen, y que dijeron que alguien que sí la mira. ah, no, pero es que está en, Vamos a ver. déjelo. Veamos otra vez. Pero me está ayudando el libro. No, pero es que el hermano, imagen han mandado, hermano, eso es una imagen. Pues sí, pero la tienen que ver ahí, cabal, en lo que es la. O sea, Sí, ¿qué es lo que ven ahorita en la pantalla? ¿Me ven a mí? sí, a usted lo vemos, pero Ah, bueno. No, ujú, entonces yo no he podido compartir. Entonces, permítanme. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. mejor es una imagen que va a mandar. Sí, Vamos a ver, porque ahorita pueden ver lo que está aquí, ¿verdad? Que son letras. ¿Cómo lo sí, ven? dice, Mm, Bluetooth, dice, y vaya, otro pero si dispositivo. ven eso, ¿por qué no pueden ver la imagen? Digo yo. Vamos a ver. ¿Y ahora qué ven? Lo mismo. Lo mismo, hermano. Bueno, yo lo Vaya. mismo veo. Bueno, entonces voy a quitar esto porque quiere decir que yo soy el que ¿Quieres no que vuelva a puedo compartir pantalla, compartir. querido? Sí, compartir pantalla. Sí, eso está Pero, opción. sí, sí, pero, No, pero sí debería ser yo el que hiciera eso, pero no. Bien, vaya, lo que les quiero decir es esto. Cuando, cuando es yelmo, está hablando de casco, las palabras. de un casco que se ponían los romanos para la pelea. Cuando se habla de coraza, se habla de lo que se ponían acá en el pecho para, para Para proteger. defender todos los órganos vitales en la guerra. Cuando habla del, de lo que dice acá al inicio, tenido vuestros lomos, está hablando, por decirlo así,
de un cinturón que se ponían en la cintura para que toda la armadura que se ponían no se desarmara, por así decirlo. Pero bien, estas son unas palabras que tenemos que saber. Pero ya entrando al estudio, veamos esto. Siguiente. De acuerdo a lo que nuestra hermana acaba de leer, veamos ahí el texto, el verso 14. Mire, dice, ¿cómo debemos mantenernos los cristianos según la primera parte del verso 14? Estar firme, dice, ¿verdad? Y Muy seguir bien. con la verdad. Tenemos que mantenernos firmes. Ahora, según la segunda parte de este mismo verso 14, ¿con qué debemos ceñirnos los lomos, o sea, la cintura? Según la segunda parte de este verso 14. 14. Con la Con la coraza. coraza de justicia. Vale. Repito. Ya dijimos que debemos de estar firmes. Ahora, ¿con qué debemos ceñirnos los lomos? Mire ahí. La segunda parte del verso. Y estar firmes Vestidos y ceñidos con la vuestros lomos con. coraza de justicia, dice. Eso dice el verso 14. Eso dice la segunda parte. Vestidos con Vale. la coraza de justicia. Vaya, muy bien. Dice así. Primero tenemos que estar firmes. Segundo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Coraza. Con la verdad. Vuestros lomos con la verdad. Y vestirnos con la coraza de justicia. Yo me había equivocado, hermano. Sí, él tiene razón. Sí. Vaya, veamos el próximo versículo, el versículo 15. Veamos ahí el verso 15. ¿Cómo debemos tener nuestros pies según este verso? Calzados Ajá, ¿con qué? con la justicia, con el celo por anunciar el evangelio, dice. Ah, muy bien, con el apresto del evangelio de la paz. Muy bien. Pasemos al siguiente verso, verso 16. ¿Para qué debemos ponernos el escudo de la fe? Verso 16. Para apagar los dardos. Muy del fuego. bien. Excelente. Veamos. Verso 17. Este fue el último que se leyó. Verso 17. Dice que debemos equiparnos con dos recursos. ¿Cuáles son? Lea el verso 17 ahí, detalladamente. Tomad el Sí. yelmo de la salvación. Ah, muy bien. Ese es un recurso. ¿Cuál es el otro? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, muy bien. Muy bien. Excelente. Así es. Bien, ahora veamos lo siguiente. Ya lo que hemos leído y lo que hemos observado. Fíjense que en el verso 17 leímos, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿qué significa ceñir los lomos con la verdad? La palabra lomo, tradúcela como cintura. Vaya. ¿Y qué significa ceñir los lomos con la verdad? Como estar preparado, ¿verdad? Ah, muy bien. Estar preparado. Pienso que cuando se ponían toda la armadura, se ponían el casco, que es el yelmo, se ponían la coraza, la que iba en el pecho, que les cubría todos los órganos vitales. Cuando se vestían, ellos se ponían un cinturón para fijar todo lo que se habían puesto. Porque si no, se desarmaban, se les caía la coraza y todo eso. Los soldados romanos, cuando iban a descansar, a tomarse su tiempo, se quitaban ese cinturón y ya se quedaban tranquilos. Pero cuando era la hora de la batalla, se ajustaban el cinturón en la cintura y a la guerra. Entonces, cuando aquí vemos qué significa ceñir los lomos con la verdad, es, para empezar, ya vimos de que estamos en una guerra, que nuestra guerra no es con seres humanos,
sino que la reunión pasada estuvimos hablando que se nos ordenaba fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces podríamos vestirnos con la armadura de Dios. Y ya vestidos con la armadura de Dios, empezar la batalla, reconociendo que nuestra lucha no es con las personas, sino que son con legiones de demonios. Y nosotros no somos capaces de enfrentar una legión de demonios si no nos hemos fortalecido en el Señor y si no nos hemos vestido con la armadura de Dios. Así es. Entonces, aquí ya viene, ya vamos entrando en detalle de qué se trata la armadura de Dios. Y aquí vemos, primero, estar firmes. Parece que en la reunión pasada explicábamos que firme era un término militar que lo que quiere decir es no moverse del lugar que se ha ganado, de la posición ganada. Porque ustedes recuerdan que en las guerras se van ganando terreno y mantenerse firme es no moverse de la posición que se ha ganado. Ah, pues acá a eso se nos manda, estar firmes. Pero para estar firmes tenemos que ceñir vuestros lomos con la verdad. Y ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la verdad, que es la palabra de Dios, siempre tiene que ser o siempre tiene que estar en nuestra vida. La palabra de Dios es verdad. Y tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, tenemos que ceñirnos bien con la palabra. No sé si me doy a entender. Sí. Bien. Veamos lo siguiente. Pero luego dice, siempre en ese verso 14, vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ¿qué significa que los creyentes nos vistamos con la coraza de justicia? Cuando ya hemos aclarado de que la coraza es la parte del pecho que cubre todos los órganos vitales en una guerra. Entonces, y cuando acá nosotros nos cubrimos con la coraza de justicia, en esta guerra que tenemos, ¿qué significará eso? ¿Alguien tendrá alguna idea? Es como siempre, como rodear algo, ¿verdad? Va a rodear, ajá. Bueno, en ese caso la coraza rodeaba todos los órganos vitales. Vaya, la cuestión es este. Nosotros tenemos que estar conscientes de que no es por nuestra propia justicia que tenemos la salvación. No es por nuestra propia justicia que vamos a estar ganando esta guerra. ¿Quién nos dio justicia a nosotros? Fue el Señor Jesús. ¿Se recuerdan allá Romanos 5:12, cuando dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecaron? Pero más adelante en el verso 18 de Romanos 5, ahí dice de que por la obediencia de uno fuimos todos salvos. Por la justicia de uno, nosotros fuimos justificados. Entonces, nosotros somos justificados delante del Señor. Y en nosotros, nuestra vida debe ser una vida de justicia, una vida de rectitud. Por lo cual, cuando el enemigo nos ataca, ¿qué es lo que nos ataca? Ataca nuestro corazón, ¿verdad? A nosotros nos pone en nuestro corazón a veces amargura, a veces nos pone odio, a veces nos pone envidia, y ustedes podrían enumerar más cosas que el diablo nos pone en nuestro corazón. Pero es por eso que nosotros tenemos que cubrir toda esa parte con la coraza de justicia, la justicia del Señor Jesús. Y por eso nosotros tenemos que andar en rectitud, en justicia, para que el enemigo no pueda acatar nuestro corazón. Bien, veamos el otro punto. En el verso 15. Vamos al verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces,
¿Qué significa esta orden? Que tenemos que estar calzados con el Evangelio de la paz. ¿Qué creen ustedes que significa esta orden que se nos da en el verso 15? Vaya, hermana Evelyn, ella participa ahí en la iglesia central de un ministerio maravilloso. Ella está en ministerio de hospitales. Ellos visitan a los hospitales, llegan donde los enfermos y comparten el evangelio. Entonces, hermana Evelyn, ¿qué le viene a la mente cuando el Señor da esta orden de vestirnos con el apresto del evangelio de la paz? ¿Qué cree que el Señor Jesús le está diciendo? Micrófono. Ah, va, está bien. Sí, tiene una gran bulla nuestra hermana Evelyn. Vaya, Dalila, ¿qué te viene a la mente cuando el Señor da la orden? Dalila te dice, ponete el calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué está diciendo ahí? Estar preparado. A estar preparado. Correcto, estar preparado. Porque donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que compartir el Amén. Evangelio. Entonces, Amén. cuando Dalila dice estar preparado, es precisamente eso. Porque si yo voy a un lugar y allí en un lugar hay tinieblas, yo tengo que ir preparado, yo tengo que ir de donde yo camine el evangelio de luz donde hay tinieblas. A eso se refiere. Veamos. Digamos acá, quiero ver, veamos. Sobre todo tomar. Va, aquí está. Verso 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa esto del escudo de la fe? ¿Alguien me puede ayudar a entender eso? Que se lo tengo una idea. El Bueno, el escudo de la escudo es una defensa, ¿verdad, hermano? Ay, muy bien, es una defensa, correcto. Los que peleaban, como solo andaban en guerra, ¿verdad? Ajá. Andaban para defenderse de los dardos de los que les tiraban, ¿verdad? Los enemigos. Ah, muy Me bien. imagino que por eso usó eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Para hacernos entender de esa manera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué clase de dardos tirará el enemigo a nosotros los creyentes? De toda clase, hermano. Ajá. Y entonces, ahí está el escudo de la fe para detener eso. Déjenme darles un ejemplo eh, como testimonio. Es un testimonio, pero a la vez va a ser un ejemplo para ver esto. La fe es la confianza en el Señor. Esa es la fe. Entonces, bueno, es más, vamos a dar un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Daniel, allá el capítulo 3. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3. Donde los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Eran 3 amigos de Daniel. Y en una ocasión Nabucodonosor les llamó y les dijo que adoraran, que se postraran a la estatua de oro que él había construido, de él mismo. Adórenla. Si no la adoran, los voy a mandar al horno de fuego y no va a haber ningún Dios que los libre ni de mi mano ni del horno de fuego. Entonces, la respuesta de estos 3 amigos de Daniel era una respuesta de fe, de confianza, porque lo que ellos respondieron fue lo siguiente. Ellos dijeron, Dios nos puede librar de tu mano, oh rey. Claro que él puede. Él nos puede librar del horno de fuego también, claro que sí. Pero si no lo hace, jamás vamos a adorar a otros dioses. O sea que siempre Sí. vamos a seguir confiando en él y vamos a seguir sirviendo en él. Entonces, si nosotros lo aplicáramos, vemos de que el enemigo tiene un ataque. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad, un problema,
o alguna circunstancia adversa que se nos presenta y nosotros empezamos, Señor, ayúdame, que no es que, y viene el enemigo, agarra un dardo, ¡plá!, y nos tira, y nos dice, ay Dios, de esa no te libras. Mira cuánto tiempo llevas orando y nada. Nada por gusto, ya ni ores mejor. Pero ahí está el escudo de la fe, donde dice, bueno, el Señor puede darme la sanidad, claro que puede. El Señor puede resolver este problema, claro que Él puede. Pero si no lo hace, yo sigo confiando en Él y jamás voy a sucumbir. Entonces, ese es el escudo de la fe, apagando los dardos del enemigo. Bien, digamos, dice el verso 17, y tomad el yelmo, o sea, el casco, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con tomar el yelmo de la salvación? Tomando en cuenta que el yelmo, que es el casco, se mete en la cabeza para proteger todo lo que es la cabeza. Ese es el yelmo. Pero acá dice que el yelmo de la salvación. ¿Verdad? Que la salvación tiene que andar siempre en nuestra mente. Porque el enemigo pone dudas. Hay creyentes que pone dudas. El enemigo pone duda en algunos creyentes. Pero nosotros tenemos que estar protegidos en nuestra mente. ¿Cuántas herejías podemos escuchar allá afuera? Por ejemplo, algo que no es bíblico y que mucho se practica es de que yo, como paso haciendo buenas obras, me voy a ganar el cielo. Cuando la palabra de Dios dice que la justicia del hombre, dice que la justicia del hombre son obras de rapiña en las manos del Señor. Entonces, pero el enemigo está atacando, haciendo creer que es por las obras que se alcanza salvación, cuando la Biblia eso lo desestima. Es ahí donde los creyentes, porque incluso hay creyentes que se quedan dudando, ya sea por esta enseñanza o por otras muchas que hay allá afuera. Pero si tiene el yelmo de la salvación, si tiene la seguridad de que es salvo por la justificación que Jesucristo hizo, entonces no va a haber duda en él. A eso podemos ver qué se refiere. Y cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se recuerdan que el arma en las guerras que se usaban era la espada. Sí. En otras partes de la palabra encontramos que la palabra es espada de doble filo que Sí. corta las coyunturas y los tuétanos. O sea que va hasta lo más íntimo de la persona la palabra de Dios. Por esa razón, cuando usted quiere hablarle del evangelio a alguien que esté duro, usted hable con toda confianza, porque no es usted quien va a convencer a la persona, sino que la palabra se va a encargar de ir destruyendo todo aquello que impide que el Espíritu Santo obre en esa persona. Obre en esa persona. Bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de este texto. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a ver qué tanto hemos aprendido y apliquémoslo. Por ejemplo, ¿qué tan importante es hablar con la verdad? Para un creyente, ¿qué tan importante es hablar con la verdad? ¿Alguien que me pueda decir? Pues hablar con la verdad es porque estamos firmes, ¿verdad? Como la palabra lo dice, ¿verdad? Que están firmes, ceñidos en vuestra cintura con la verdad. Y la verdad siempre es la palabra de Dios, ¿verdad? Ah, claro, claro, así es. Ahora, nosotros siempre tenemos que, todo lo que digamos tiene que estar respaldado con la palabra de Dios cuando se refiere al tema por ejemplo, en el evangelismo, no vamos a andar diciendo mentiras, vamos a hablar con la verdad.
pero también en lo secular, ¿por qué es tan importante hablar con la verdad? ¿Por qué es tan importante que los vecinos vean de que la hermana Evelyn, como es creyente, siempre habla la verdad, en ella no hay mentira? Entonces, ¿por qué es tan importante para un creyente hablar con la verdad? Vamos a ver, vamos a ver, Dalila, algo te pasó por la mente ahorita. ¿Por qué es tan importante hablar con la verdad aquí en lo secular, va, en el diario vivir? Porque si somos hijos de Dios, somos cristianos, no podemos mentir. O sea, no estamos dando un buen ejemplo como hijos de Dios. Ah, muy bien, muy Y como bien. hijos de Dios somos como cartas leídas para muchas personas que no conocen de Él. Eso dolió, miren. Ah, miren, es una realidad, somos cartas leídas. Imagínense un creyente que todo lo que dice es mentira y de repente le llega a decir a alguien, mira, confía en Dios, ¿creen que le van a creer? Alguien que diga, vaya, un vecino está pasando problemas, un ejemplo. Entonces, y llega este creyente y le dice, mira, eh, Dios puede hacer la obra, Dios te puede sanar, Dios te puede librar, leamos la palabra y vas a ver que Dios va a obrar en vos. Y este vecino dice, pero este hombre es mentiroso. ¿Quién no lo conoce que, que solo mintiendo pasa? Bueno, al buen salvadoreño, como dicen, este es un gran pajero. ¿Cree que le van a creer a la hora de testificar? No le van a creer. Es importante que en todo momento nosotros digamos la verdad para que cuando nosotros hablemos de Cristo, crean. Es más, la palabra nos manda a imitar a Cristo y Cristo no anduvo mintiendo. Cristo no anduvo mintiendo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Bueno, muy buena respuesta que nos dieron ahí. Ahora, veamos otra pregunta. ¿Qué podemos hacer de manera individual o como grupo para cumplir la tarea de evangelizar? Imagínense, de manera individual o como grupo, ¿qué podemos hacer para cumplir esta tarea que es evangelizar? Calzarnos, ¿Perdón? calzarnos los pies. Ah, muy bien. Por- Ajá. Que donde quiera que vayamos, hablemos del evangelio. Ujú. Pero vaya, por ejemplo, nosotros digamos, miren hermanos, aquí, nosotros los que estamos aquí, hermana Gladys, hermana Evelyn, hermana Dalila, hermana Julie, eh, como grupo, ¿qué podemos hacer para exponer a más personas al evangelio? Pues salir, a hablar la palabra. Hablar la palabra. Entonces, fíjense que hay maneras, múltiples maneras para, para exponer el evangelio, pero la mejor manera con la cual hay respuesta es de uno a uno. Y esto lo digo porque tanto la historia como la palabra de Dios lo hacen evidente. El Señor Jesús, cuando empezó a hacer discípulos, Él lo hizo de uno a uno, en un grupo pequeño, y ahí empezó. Aquel discípulo que era callado, ahí hablaba, porque solo eran 12 la congregación que Jesús tenía. Ella hablaba. Pues de igual manera, nosotros como grupo lo que podemos hacer es, yo tengo este vecino, él no es creyente, pues lo traigo que se venga a conectar conmigo o lo invito a mi casa y ahí le hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí puede ser de manera individual. Bien, y también de manera grupal, porque si lo invita al grupo, va a escuchar. ¿En qué sentido la seguridad de la salvación nos ayuda en esta lucha espiritual? ¿Qué sentido nos ayuda en esta lucha espiritual? La seguridad de la salvación. Bueno, la lucha son contra los demonios, no son contra seres humanos, pero el estar seguro de que somos salvos nos ayuda en esta lucha. ¿Por qué? De hecho, ya lo hablamos anteriormente. A veces hay dudas, el enemigo nos quiere atacar. Vaya, un ejemplo, imagínense que usted
le tocan la puerta y son los adventistas. Ujú. Y a esta persona le dicen, podemos pasar, queremos hablar de la palabra. Usted dice, ah, bueno, como es de la palabra, sí, pasen. Pero él le piensa decir, miren, usted no guarda el sábado, usted no guarda la ley. O sea, usted no puede ser salvo, porque para que tenga salvación, usted tiene que guardar la ley, usted tiene que guardar el sábado. Esos son ataques del enemigo. Pero cuando usted tiene la seguridad de que es salvo por el sacrificio de Cristo, usted le dice, lo que ustedes me dicen es mentira, así que por favor, ahí está la puerta, se me van. Yo soy salvo porque Cristo me hizo salvo, no porque yo voy a cumplir tal cosa. Y esto es importante que la Biblia nos enseñe. Uno no se salva por lo que uno hace, sino que se salva por lo que Cristo hizo. Gracias. De igual manera, el que es condenado, no es condenado porque se portó mal, no es condenado por lo que hizo o por lo que no hizo, no. Él es condenado por naturaleza. Por eso necesita que Jesucristo le dé vida. Bien, y cerramos con esto. A nosotros los creyentes, ¿cómo nos ayuda la palabra de Dios? Hermana Gladys, ¿cómo le ha ayudado la palabra de Dios en estas circunstancias que está pasando de enfermedad y tribulación? Bueno, a mi hermano me ayuda que la palabra, por ser la palabra de Dios, me consuela, ¿ven? Ajá, Me muy da, bien. me da esperanza, porque pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los que confiamos en el Señor, pues Él tiene nuestras vidas en sus manos y es una verdad, ¿verdad? Entonces, todas las luchas que vengan, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino Ajá, contra espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo lo que venga, ¿verdad? Todo lo que venga, pues nosotros tenemos que resistirlo en el nombre del Señor, pero también conociendo la palabra, porque si muy no bien. conocemos la palabra, pues fácilmente, porque alguien le puede decir a uno cualquier cosa cuando esté enfermo uno, ¿verdad? Sí, Ay, correcto. sí, ¿verdad? Si hijo de Dios, ¿por qué no te has sanado, verdad? Ah, Porque cabal. a veces son lo que uno escucha, lo que uno Ah, muy escucha. bien. Sí, sí, Le dice, correcto. ya te hubieras sanado, si fueras hija de Dios, ya te hubieras sanado, ¿verdad? Sí, Entonces, pero es ahí donde tenemos que entender de que nosotros no le podemos doblar el brazo a Dios, sí, porque correcto, Dios es, sí. entonces la palabra de Dios, el escudriñarnos, ayuda para tener esa firmeza en lo que la palabra dice, ¿verdad? Muy bien. Porque todo tiene su tiempo. Así es. Bueno, ya por cuestión de tiempo ya no voy a preguntar a los demás. Solo les voy a compartir cómo la palabra de Dios me ha ayudado a mí en reiteradas ocasiones y les voy a contar una de estas. Fíjense que cuando yo salí del coma, yo fui a la casa y era un trapo. Yo no podía ni llevarme un bocado a la boca. Entonces, y yo, mi pensamiento era, ¿y por qué yo? ¿Por qué estoy así? Que ya soy por gusto y que no sé qué. En una ocasión, en esos días, tuve acceso a la palabra y, y estuve leyendo 2 Corintios capítulo 12 del verso 9 en adelante. Cuando Pablo estaba pidiendo o pidió por 3 veces que el Señor le quitara ese aguijón que le causaba debilidad. La respuesta del Señor fue, básate en mi gracia, que en la debilidad se perfecciona mi poder. La reacción de Pablo fue la que me impactó en ese momento. Que Pablo dice, wow, pues entonces yo quiero seguir siendo débil para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, qué bueno que estoy siendo débil porque el poder de Cristo se va a perfeccionar en mí. Y hasta la fecha lo sostengo. Pues sigo con esta debilidad para que el poder de Cristo siga perfeccionándose en mí. Esto es así como la palabra nos ayuda a nosotros a librar las diferentes y múltiples batallas que tenemos, ¿verdad? Así Amén. que, hermanos, el llamado que nos hace la palabra es
que seamos conscientes, estamos en una guerra espiritual. Y no la podemos ganar si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y si no nos vestimos de la armadura de Dios. Amén. Amén. Bueno, Amén. vamos a darle el privilegio a Dalila, que nos despide en palabras de oración. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio esta tarde de escuchar su palabra, de poder haber estado en este grupo, Señor, reunidos. Te pido, Señor, por cada una de las hermanas o hermanos que no pudieron congregarse este día, Señor, no pudieron conectarse. Que seas tú bendiciéndolos ahí donde ellos están, Señor. Si alguno de ellos está enfermo, que seas tú, Señor, poniendo esa mano de sanidad sobre sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Alvin, Señor. Gracias por fortalecerlo día con día, por darle esa fuerza que él necesita para seguir adelante, Señor. Sea usted bendiciéndolo, sea usted guardándolo siempre, Señor. Gracias por ese privilegio que usted le ha dado en la iglesia, Señor, de servir, Señor, de ser un colaborador más, Señor, en todo lo que es el área de la iglesia, Señor. Gracias, bendígalo, Señor. Bendiga a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus padres, sus hermanos, Señor. Gracias por cada una de esas cosas maravillosas que tú haces en la vida de cada uno, Señor, de los que nos congregamos en este grupo, Señor. Bendígalos. Bendiga, Señor, a cada una de mis hermanas que estuvieron aquí reunidas en esta hora, Señor. Sea usted respondiendo a las peticiones de su corazón, Señor. Sea usted el que pueda, Señor, abrir esas puertas de bendiciones, Padre. Gracias por cada una de esas cosas maravillosas que tú, Señor, nos das, Padre. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves, 3:30 de la tarde. Amén. Dios les bendiga. Dios, hermana. Dios, gusto de verles.